El día de hoy estamos empezando una nueva serie que el Señor puso en mi corazón. No la tenía planeada, no lo tenía pensado. Sin embargo, esta semana el Señor estuvo tratando con mi corazón, y en vista de que estamos entrando a un año nuevo, en vista de que muchos utilizamos el año nuevo como una oportunidad de volver a soñar, de volver a creer, lo tomamos como una oportunidad de volver a tener esperanza. Es un tiempo en que muchos dan un cierre a lo que es el pasado. Algunos dejan los fracasos del 2018 o las misiones incumplidas del pasado, las dejan atrás, y el nuevo año siempre es una atmósfera que podemos respirar como una nueva esperanza, y aprovechamos para poner propósitos de año nuevo, ponernos nuevas metas. Y bueno, así suele suceder. Muchos entran en dieta, otros al gimnasio. Dijo un comediante: yo ya fui, dice, este enero a comprar mi membresía en el gimnasio porque tengo planes y tengo muchas ganas de perder $30 por mes. Entonces hay muchos así, ¿no? Que empezamos una meta, pero suele suceder algo, que a mitad del año las mismas personas que empezaron con mucha esperanza, a mitad del año ya están desesperanzados. ¿Por qué? Porque quizás las metas no se cumplieron en el tiempo adecuado, o no están viendo progresar sus sueños o sus metas. Entonces, a veces lo que nos pasa en un año también nos puede suceder a lo largo de nuestra vida. Cuando éramos niños, iniciando no un año, pero la vida, todo apuntaba hacia arriba. O sea, íbamos creciendo, siempre mirábamos hacia arriba, siempre pensábamos en el futuro. Quiero ser bombero, quiero ser futbolista, quiero ser doctor. Teníamos grandes sueños, grandes metas, ambiciones positivas. Le creíamos a todo mundo. Cuando yo era niño, yo pensaba que mi papá era Superman. Yo pensaba que mi papá era el hombre más poderoso del mundo. Pensaba que era el más rápido del mundo. No había nada que mi papá no podía hacer. Y así muchos niños crecen creyendo que sus papás son superhéroes, y ya para los 13, 14, 15 dicen: Señor, ¿por qué no me diste otros padres? ¿Qué pasa en la vida? Que empezamos muy bien, grandes metas, grandes sueños, actitudes positivas, pero de pronto caemos en un estancamiento. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, o empezamos una serie que he titulado El punto ciego. Diga conmigo: puntos ciegos. Y vamos a estar identificando las sutiles distracciones que perjudican tu destino. ¿Por qué puntos ciegos? Porque cuando yo menciono puntos ciegos, rápidamente todos los conductores de autos en la casa pueden recordar una historia, o dos, o tres, o cuatro, de puntos ciegos, ¿no? Esa ocasión en que usted le echó el carro encima a otra camioneta. ¿Por qué? Porque nunca lo vio. Y usted dice: ¿de dónde salió? Nunca lo vi. Bueno, es el problema, que no lo viste y le diste en su costado. O quizás alguien se te atravesó a ti porque estabas en su punto ciego. Estamos en Texas, vemos muchos trailers grandes, ¿no? Y a veces esos que tienen doble caja, a todos nos ha pasado quizás, de pronto por poco y nos tiran del camino. ¿Por qué? Porque estábamos en su punto ciego. Y todos tenemos puntos ciegos, hablando espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Y si no identificamos esos puntos ciegos o esas amenazas, entonces van a perjudicar nuestro destino. Yo le doy gracias a Dios porque el tema de hoy es un tema muy oportuno. El primer tema de esta serie lo vamos a estar haciendo por 3 o 4 semanas, esta serie. Pero el primer tema es el cinismo. Diga conmigo: el cinismo. Ahora, yo sé que en el idioma español el cinismo, hay dos tipos de cinismo. Hay un cinismo que es como el descaro, cuando uno no tiene ni vergüenza de cosas que debería tener vergüenza. Pero el otro cinismo es lo queremos definir. El cinismo del cual queremos hablar el día de hoy es este. Ponme la definición acá arriba. Una despreciada desconfianza de la naturaleza y los motivos humanos. Una despreciada desconfianza de la naturaleza y los motivos humanos. O sea, uno cae en cinismo cuando, después de muchas decepciones, por eso si usted es aficionado de los Cowboys, llegó en el domingo perfecto.
llega un punto después de tantas decepciones en que dice, ya no voy a volver a creer, ya no voy a volver a abrir mi corazón porque siempre me fallan, siempre me hieren, la gente siempre traiciona, nunca consigo lo esperado. Y llega un punto en que uno desprecia y desconfía de todo ser humano, de sus motivos. Usted no cree en nada, no cree en nadie. Usted ya no cree en el amor, usted ya no cree en el éxito, usted ya no cree en la fe, usted ya no cree en Dios, usted ya no cree en la iglesia, usted ya no cree ni en su familia a veces. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque el cinismo es como, me gusta llamarle, es como un pesimismo pero amargo. O sea, una cosa es ser pesimista. Algunos son pesimistas porque es su personalidad, pero hay otra gente que aparte de ser pesimistas están amargados. ¿Está conmigo? Una hermana dijo amén muy fuerte, como que traía al esposo al lado, ¿no? Pero no sé quién era, entonces nomás estoy bromeando, ¿sí? Entonces déjame empezar aclarando una cosa. Nadie empieza siendo cínico. Nadie empieza así. Repito, de niños crecíamos con muchas metas. A veces el cínico se hace en un día, pero nadie despierta en la mañana diciendo, es un tremendo día para que me atropelle un tren. O sea, nadie se propone esas cosas. Nadie nace y dice, un día quiero crecer y ser una persona amargada y miserable. Espero que sea imposible llevarse bien conmigo y que mi familia y todos los que me rodean sean miserables porque estoy en su vida. Espero ser un día una persona aburrida y amargada y callosa. O sea, nadie dice eso. Nadie se propone esas cosas, al menos que sea una suegra. Pero aparte de eso, nadie dice esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Porque de niño, repito, tenías metas, tenías cosas que querías lograr. En la adolescencia todavía tenías mucha esperanza, eras un tremendo optimista. Para cuando cumpliste 20, 21 años de edad y te ibas independizando de tus padres, eras un idealista. O sea, soñabas con tener una carrera exitosa o algún ministerio exitoso, soñabas con enamorarte, con hacer una familia, soñabas con ser influyente y fomentar relaciones significativas, soñabas con dejar tu marca en el mundo y hacer del planeta un mejor lugar. Y de pronto un día despertaste a los 30, a los 40, a los 50 para descubrir que eres un desilusionado, con muchos lamentos, con mucha amargura, desprecias muchas cosas, sospechas de todos, así que llevas una vida solitaria. Temes que alguien te va a volver a herir, así que cierras tu corazón y no confías. Te fuiste de confiar en todo mundo a no confiar en todos, a no confiar en nadie. Puede que nunca lo hayas visto venir, pero el cinismo te invadió y de pronto estás en un punto en el que te deprimes, a todo le ves el lado negativo, sin querer, queriendo, criticas todo, siempre hayas el lado malo y dices, ¿dónde se fue mi optimismo? ¿A dónde se fueron mis sueños? ¿A dónde se fue mi gozo? Lo que quizás te ha pasado a ti a lo largo de una vida, le pasó a nuestros primeros padres en un solo día. Es la única diferencia, pero las causas fundamentales siguen siendo las mismas y nos sirven como una lección de vida. Quiero que me acompañes a Génesis 2, versículo 25. Vamos a hablar un poquito de Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios los creó con grandes esperanzas, con grandes sueños. Les dijo fructificar, multiplicar y señorear la tierra. O sea, ustedes van a señorear, ustedes van a triunfar. Pero miren lo que pasa en el capítulo 2, entre el capítulo 2 y el versículo 3, algo muy interesante que quiero leer, nada más un versículo del capítulo 2 y luego brincamos al capítulo 3. El último versículo del 2 dice así: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Por qué no sentían vergüenza? Porque eran adultos, pero su mente y su corazón eran nuevecitos.
En este momento todavía no se introducía el pecado. Entonces eran seres inocentes. Tenían un cuerpo de adulto, pero una mente y un corazón de niños. Y no mente en cuanto a entendimiento, sino en cuanto a malicia. No había malicia en ellos. Entonces, así como cuando nosotros éramos niños y la abuelita o la mamá nos dejaba salir en truza a veces allá afuera al patio, y el niño no le importa, y se bañaba con la manguera y no le importa. ¿Por qué? Porque es un niño inocente. No hay malicia en él. Así estaban ambos, el hombre y la mujer, desnudos, dice, y no se avergonzaban. Pero algo sucede que para cuando llegamos al capítulo 3, el versículo 8 al 11, mire esto, los mismos que no se avergonzaban, hace 9 versículos, dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde un día, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Por qué se escondieron? Mire esto, el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Que le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo? Mire la palabra o la respuesta del Señor. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Quiero enfatizar esa pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Pudiéramos hacer la misma pregunta de esta manera: ¿quién te robó tu inocencia? ¿Quién te robó de esa sinceridad y esa pureza infantil? Porque siempre has estado desnudo. Desde el primer momento en que te formé, has estado desnudo. Pero nunca te habías escondido de mí. Dime, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te hizo un cínico? Para que te cerraras, para que huyeras, para que no fueras vulnerable conmigo. En el momento en que se introdujo el pecado a la humanidad, el hombre, Adán y Eva, perdieron su inocencia. Perdieron ese corazón, esa pureza infantil. Ustedes saben que los niños tienen fe, creen todo lo que usted les dice. Luego van creciendo y después de muchas decepciones dejan de creer. Eso mismo pasó en el capítulo 3, todo era decadencia. Ahora Adán y Eva se estaban escondiendo, lamentándose, sintiéndose culpables y avergonzados. Todos sabemos lo que pasó, fue el pecado, fue la desobediencia, comieron del fruto prohibido. Pero yo quiero que usted vea cómo sutilmente el cinismo se apoderó de Adán y Eva. Miren los primeros 5 versículos del mismo capítulo 3 de Génesis. ¿Los estoy aburriendo o estamos bien? Ok, dice esto: la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Este es el primer punto que quiero hacer en relación al cinismo para los que toman apuntes. Y les recomiendo tomen apuntes. Número 1, el cinismo no sucede porque tu corazón está cerrado, sino porque una vez estuvo abierto. No son las personas malas los que se vuelven cínicos. Hay muchas personas cínicas que eran personas buenas. Y no era que tenían una mente y un corazón cerrado, al contrario, era que un día abrieron su corazón demasiado, fueron vulnerables, quedaron expuestos a gente maliciosas, a situaciones desafortunadas, y los dejó decepcionados. Aquí vemos algo muy interesante en Adán y Eva. Primero quiero que noten ustedes, y aquí quiero hacer un servicio, un anuncio de servicio público para todos los varones. Quiero que noten algo.
A las mujeres les gusta dialogar. Les gusta hablar a las mujeres, ¿sí o no? Presten mucha atención, varones. Las estadísticas demuestran que las mujeres por día hablan entre 13,000 a 20,000 palabras en un día. En comparación a los hombres, que hablan entre 6,000 y 7,000 palabras por día. Por eso, mujeres, es que cuando usted llega del trabajo y le pregunta a su esposo, ¿cómo te fue tu día? Él dice, bien. Porque era su palabra 6,999 y le quedaba una para usted para el resto del día. En cambio, él dice, ¿y a ti? Usted dice, déjame te digo, a las 5 de la mañana me levanté porque olía un humor y ella apenas va a la mitad de sus palabras. Ya a las mujeres les gusta tanto dialogar, por eso digo que es un anuncio de servicio público, varones, porque si usted no dialoga con ellas, ellas van a encontrar a alguien con quien platicar, sea serpiente o sea quien sea. Eva estaba platicando con una serpiente. ¿Con qué te dijo Dios que no podías comer del árbol? No dijo eso, no le cambies, no le tuerces. Dijo que no podíamos comer de todos, que nada más de un árbol, de todos los demás podemos comer. Y ahí están ella dialogando con la serpiente. Y el problema es que la humanidad, a través de Eva, es que le abrió su corazón a la persona equivocada. Eva no era una mujer mala, no era una persona mala, era inocente. Se volvieron cínicos no porque tenían el corazón cerrado, sino porque un día lo abrieron a lo equivocado. Entonces Dios tiene que hacer la pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ahora, les debo informar que cuando Dios hace una pregunta, no es porque Él no sepa. Dios es omnisciente, es decir, Dios conoce todas las cosas. Cuando Dios hace una pregunta, no es para conseguir una respuesta. Cuando Dios hace una pregunta, es para revelar los corazones de aquellos a quienes Él está hablando. Entonces, cuando Él dice, ¿quién te dijo? Dios quiere que hagan un recorrido y que recuerden y que digan, ok, ¿qué pasó? ¿A quién le abrí mi corazón? ¿Con quién platiqué? Esa pregunta, ¿con quién te dijo? Se puede hacer también, ¿a quién le hiciste caso? ¿A qué voz escuchaste? ¿A quién le diste acceso a tu corazón? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Debemos también nosotros hacer la misma pregunta, ¿a qué voces estamos prestando atención? ¿Quién te dijo que eras un fracaso? ¿A quién le creíste que no servías para nada? ¿Quién te hirió diciéndote que eras fea? ¿O que no eras bueno lo suficiente? ¿O que eras malo o desesperanzado? Perdón. ¿Quién te dijo que todo lo que necesitas es dinero para ser feliz? ¿Quién te dijo que encontrándote un esposo, una esposa vas a ser completo? ¿Quién te dijo que eres imposible de amar? ¿Quién te dijo que tus sueños son imposibles? ¿Quién te dijo que tus fracasos son irreversibles? ¿Quién te dijo que debes vivir la vida asustado, amedrentado, avergonzado, que debes cubrirte, que debes esconderte de Dios? ¿Quién te dijo que no hay esperanza en la iglesia? ¿Quién te dijo que no te juntas con los hermanos? ¿Quién te dijo que nunca se vislumbra nada positivo en tu vida? Déjame decirte, has estado escuchando las voces equivocadas. Porque hay un Dios que te considera lo suficientemente bueno, te considera lo suficientemente amable, te considera lo suficientemente atractivo como para morir por ti. Y mientras otros dicen no hay esperanza, Él dice eres un perdonado. Mientras otros dicen eres un fracaso, Él dice eres un redimido. Mientras otros dicen, eres un bueno para nada, Él dice, eres mi embajador. Mientras otros dicen, Él es un perdedor, un loser, Él dice, eres más que vencedor. Mientras otros dicen, no eres nada, Él dice, eres todo, tienes todo el poder, porque me tienes a mí, estás ungido, estás dotado de mi gloria, de mi bendición, de mi favor, de mi gracia. Pero el cinismo sucede cuando escuchamos las voces equivocadas. Número 2,
El cinismo es la decisión pecaminosa de dejar de esperar, confiar y creer. Dos palabras muy claves en nuestro punto. La primera que quiero hacer resaltar es la palabra decisión. El cinismo, que quede claro, es una decisión. No siempre es una decisión consciente, sin embargo sigue siendo una decisión. Quizás nunca tomaste la decisión de volverte desconfiado, resentido y amargado, pero un día tomaste la decisión de dejar de esperar, de confiar y de creer. Y esto inevitablemente te lleva a la amargura, al cinismo, incluso a la depresión. La segunda palabra clave en nuestro punto es que no solamente es una decisión pecaminosa. Es pecado volverte así. ¿Por qué? Porque mira lo que está de por medio: tu propósito, tu llamado, tu cercanía con Dios. Literalmente la palabra pecado significa fallarle al blanco, y es exactamente lo que el cinismo hace. Hace que tú le falles al blanco, a tu propósito, a tu gozo, a las promesas de Dios, a tus metas. Es lo que hace el cinismo. El pastor Kerry Newhoff lo dice así: los cínicos nunca cambian el mundo, solamente te dicen por qué el mundo no puede cambiar. El cinismo es pecado porque te vuelve irrelevante. Dejas de creer, dejas de confiar, dejas de soñar, te resignas a una vida mediocre y solitaria. Y estoy aquí para decirte que Jesucristo no murió para que fueras mediocre y solitario. Jesucristo no murió por una iglesia derrotada y cabizbaja y falta de propósito. Jesucristo murió para presentarse a sí mismo una iglesia radiante y gloriosa, una iglesia victoriosa, relevante, poderosa, una iglesia influyente, una iglesia que es luz en la oscuridad y sal en la tierra. No le falles al blanco, no le falles a tu propósito. Busca el gozo, busca la redención, busca las oportunidades, busca desarrollar tus metas, busca volver a soñar. Lo que pasa con el cínico es que te vuelves tan negativo que ahora todo lo que buscas es negatividad y lo que buscas hallas. Esa es por ejemplo, la ilustración clásica del buitre versus el colibrí. El buitre siempre encuentra cosas muertas porque anda buscando cosas muertas. Entonces siempre anda alrededor del peste y la pudrición. ¿Por qué es lo que busca? El colibrí siempre busca algo dulce y es lo que encuentra. Ahora yo sé que suena como a una ilustración pastoral media infantil y usted tendría toda la razón en pensar así. Pero lo bonito es que está esta ilustración fundada en un versículo bíblico, Proverbios 11:27, que dice así: si buscas el bien hallarás favor, pero si buscas el mal te encontrará. En otras palabras, vas a encontrar lo que buscas. Y si siempre andas buscando el lado malo, siempre andas buscando razones para desconfiar, si siempre andas buscando criticar, si siempre andas buscando lo malo, lo vas a encontrar. En cambio, si tú buscas el bien en cada persona, buscas extraer lo mejor y no lo peor de tu cónyuge, si tú buscas pretextos para volver a creer, para volver a tener confianza, también las vas a encontrar. Me encanta el ejemplo de Jesús. Jesús mismo se sujetó a un cuerpo humano y él sabía que el ser humano fue creado para la convivencia. Acuérdense que cuando Dios creó al hombre, dice, y Dios vio que el hombre estaba solo y eso no era bueno. ¿Por qué no era bueno? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y hay compañerismo en Dios, porque Dios es trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay compañerismo. Entonces Adán solo no podía ser como Dios, no podía vivir a la imagen y semejanza de Dios porque vivía solo. Necesitaba alguien con quien convivir, alguien a quien amar, alguien por quien sacrificar, porque así es Dios. Dios es generoso, Dios es sacrificado, Dios es amoroso. Entonces le da a una compañera. Cuando Jesús viene a la tierra, Él también buscó tener un núcleo para poder ejercer su propósito. Y cuando él andaba buscando su círculo íntimo de amigos, escogió a 12. Ahora entre los 12 se coló un traicionero llamado Judas. Pero si Jesús se ha vuelto cínico,
al llegar a la tierra y dijo: mira, nada más llegué y el Herodes me quería matar. Mira, nada más llegué y fui un fugitivo. Nada más llegué y no tuve ni dónde recostar mi cabeza. Si él se hubiera enfocado en todas las cosas que no eran buenas y se hubiera vuelto cínico, él hubiera dicho: sabes que no necesito discípulos, porque en peligro me vaya a juntar con un traicionero, con un Judas. Pero Jesús no se volvió cínico, abría su corazón a las personas. Entre los 12 entró uno que era malo, y ese es Jesús. Le pasó a Jesús, que no le pase a usted. Pero si Jesús se cierra a todo mundo por las decepciones de la vida, se hubiera perdido de los 11 discípulos fieles, leales, que lo iban a inspirar y que él iba a inspirar, que él iba a ayudar y que lo iban a ayudar a cumplir su misión. Todos necesitamos conexiones, relaciones, enlaces, compañerismo. No puedes cerrar tu corazón. No hay tal cosa como un cristianismo solitario. Eso no existe. La iglesia es un cuerpo. El cristiano fue creado, el creyente, el ser humano fue creado con la necesidad de tener compañerismo. Quiere decir que no te puedes cerrar completamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero él busca bien a las personas. Cuando lo buscas lo vas a encontrar. Número 3. El cinismo te hace caer en un ciclo de repetidas decepciones. Ese es el truco. No es una decepción te lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Génesis 3, versículos 6 al 7. La mujer quedó convencida por la serpiente y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Mire esto. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Quiero que vea el momento en que se les abrieron los ojos. Fue el momento en que sintieron vergüenza. Repito, el momento que se les fueron abiertos los ojos fue el momento en que sintieron vergüenza. Usted pensaría que el abrir los ojos a una nueva comprensión, a un nuevo concepto, a un nuevo entendimiento, usted pensaría que conocer más cosas siempre es algo bueno. Pero en este caso, el que se le abrieran los ojos no era algo bueno. Extrañamente les provocó vergüenza, porque sus ojos fueron abiertos al mal. De pronto podían distinguir entre el bien y el mal. Y ahora que conocían lo que era el mal, también habían descubierto que no tenían el poder para liberarse del mal. Habían caído en un pozo del cual ellos no se podían salir. A veces, entre más conoces, más te afecta. ¿Sí o no? Yo recuerdo que cuando estábamos recién casados, Carla y yo estaba viajando todo el país y todo México, y me hacía de muchas amistades cristianas, ministros, salmistas, artistas cristianos, grandes músicos, expositores de la música, cantantes y predicadores, y a veces los traíamos al valle y hacíamos eventos, y allí estábamos detrás de escenarios, en los camerinos, y platicando, conviviendo, conociendo a estas personas. Y yo un día llegamos a la casa después de un concierto de varios salmistas, y mi esposa la vi un poquito triste. Le pregunté en la casa: ¿qué te pasa? Me dijo: ¿sabes qué? Ya no quiero conocer a tus amigos artistas cristianos. Y le dije yo: ¿por qué? Dice: porque yo tengo un ideal de quiénes son ellos, me ministran sus alabanzas, sus mensajes, pero de pronto cuando los conozco de cerca y veo que a veces no son lo que pretenden ser, veo que tienen grandes deficiencias de carácter, veo que hay hipocresías en ellos. Dice: eso me decepciona y eso me afecta, y yo quiero escucharlos y recibir. Yo quiero seguir escuchando su música y sus sermones y todavía ser edificada, no contaminada por lo que conozco de ellos.
te das cuenta que entre más conoces, más presto estás para ser decepcionado. A veces tenemos un ideal de una persona y cuando sale una mala noticia o un escándalo o una falla moral, todo el mundo se escandaliza. No lo puedo creer, no, es que realmente no lo conocías. Pero entre más conoces, más te decepcionas. Y es lo que le pasó a Adán y a Eva. Se les abrieron los ojos para ver la maldad que existía, porque acuérdense que Satanás fue dado un dominio para ser el príncipe de este siglo, y ellos entendieron que estaban en un mundo donde existía el mal, y el mal se había apoderado de ellos, y ahora ellos mismos no se podían salvar. El sabio Salomón se sintió de la misma manera. Eclesiastés capítulo 1 versículo 18, él se expresa así: cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y entre más vives, más conoces. Y entre más vives, más cosas te pasan. Angustias, desamores, traiciones y más. Por eso, ojo, los que ya son mayorcitos de edad, tenga usted mucho cuidado, porque el cinismo y la edad son buenos compañeros. Entre más has vivido, más has dolido. Entre más has vivido, más te han traicionado. Entre más has vivido, más conoces. Entre más conoces, más angustia. Pero número 4, el cinismo te hace prisionero de tu pasado. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estas cosas, pastor? ¿Por qué estamos hablando del cinismo? Porque estamos desenmascarando el cinismo para que no nos tenga ventaja, para que nosotros sepamos entender las síntomas, las señales, los focos rojos y evitar estas cosas. ¿Por qué? Porque es una decisión pecaminosa caer en el cinismo. Y número 4 es esto: el cinismo te hace prisionero de tu pasado. Muchos de nosotros nos estamos perdiendo de grandes bendiciones. Dios nos quiere introducir a nuevas oportunidades. Recuerda que Él es un salvador, Él es un redentor, Él es un restaurador. Él te quita el dolor, Él sana tus enfermedades, Él rompe tus cadenas, Él te abre camino. Yo muchas veces he pensado, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva, después de cometer el fruto, después de desobedecer a Dios, en vez de esconderse y coserse delantales de hojas de higo, en vez de huir de la presencia de Dios, hubieran venido con Dios y hubieran dicho: Señor, la regamos, Padre, perdónanos, nos dijiste que no comiéramos, pero nos ganó la curiosidad, nos ganó la tentación, pero aquí estamos desnudos, aquí estamos transparentes, aquí estamos abriéndote el corazón y diciéndote la verdad. Perdónanos. Algo me dice, algo de la naturaleza de Dios me dice que si ellos hubieran corrido hacia Dios, en vez de alejarse de Dios, Dios los hubiera perdonado y esto hubiera escrito una diferente historia para el resto de la humanidad. Sin embargo, el cinismo hace que tú te escondas de Dios. En vez de aprovechar a lo máximo su momento en la presencia de Dios, en vez de entender, como dice 1 de Juan 1:9, que si confiesas tus pecados ante Dios, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Algo me dice que Dios nos hubiera perdonado, pero por no acudir a Dios y por huir de Dios estamos escribiendo otra historia en la humanidad. En vez de aprovechar su momento a lo máximo en la presencia de Dios. Mire lo que pasó, versículos 9 y 10 de Génesis 3. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Yo quiero que tome nota de una triste verdad aquí. Cuando Dios lo llama a cuentas, cuando Adán, dije David porque ahorita vamos a hablar de David un poquito. Cuando Adán tiene la oportunidad de confesar su pecado, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Él dice: me escondí porque tuve miedo. Cuando Adán tuvo oportunidad de confesar su pecado, en vez de confesar su pecado, confesó sus sentimientos. Él no dice: me escondí porque pequé. Él no dice: me escondí porque desobedecí.
Él dice, escondí porque sentí vergüenza, sentí miedo. ¿Está conmigo? Disculpe, voy saliendo de una infección de garganta y ya terminé mi tratamiento y todo, pero me quedó poquita tos. No sean cínicos. Amén. Te oí, me escondí porque tuve miedo, tuve pena. Y luego Adán procede en hacer algo que todos los cínicos hacen. Le dice Dios, ¿y cuál es el problema? Dice, esta mujer que me diste. Mire qué cínico Adán. Culpa a Eva y a Dios a la misma vez. No, ya era experto en el cinismo. Dijo, la culpa de la mujer y es la culpa tuya porque tú me la diste. Yo estaba dormido cuando me robaste la costilla y no tuve voz ni voto, es tu culpa. ¿Sí? Y el cínico, interesantemente, lo que hace, culpa a todo mundo, pero nunca toma un inventario de su corazón, nunca ve hacia adentro. Siempre es la culpa de alguien más. Y por eso es que los cínicos se apoderan de ese derecho de ser cínicos. Yo tengo derecho a ser desconfiado porque no sabes las veces que me han traicionado. Yo tengo derecho a estar decepcionado en el amor porque no sabes cuántos me han fallado. No sabes cuántos me han engañado. Y yo tengo el derecho de ser negativo porque tú no sabes las cosas negativas que yo he vivido. Y se apoderan de ese derecho de ser cínicos, de ser negativos, de deprimirse. Pero de nada te sirve aferrarte a ese derecho porque te cierras. Y entras en un ciclo de repetidas decepciones. Una decepción te lleva a otra y a otra y a otra y a otra, hasta que te conviertes en un prisionero de tu pasado. En vez de enfocarte en lo que has hecho, en lo que has vivido, en lo que te han hecho, en lo que has experimentado, en los fracasos del ayer, Dios te está dando una oportunidad hoy de poner tu mirada en Él. Dios le estaba dando a Adán la oportunidad de poner su mirada en Él. Le dice, ¿dónde estás, Adán? Ahora, repito, cuando Dios te hace una pregunta, no es porque Él no sepa. Se dan cuenta que Dios no le estaba pidiendo su locación a Adán. Dios quería que Adán reflexionara y se preguntara, ¿dónde estoy? ¿Por qué no estoy en la presencia de Dios? ¿Por qué estoy fuera de su presencia? ¿Dónde estoy? Pero no, él estaba enfocado en lo que había hecho. Culpó a Eva, culpó a Dios. El cínico así hace, se esconde, se cierra y dice, pobrecito de mí, no es mi culpa. El problema cuando tú eres un hijo de Dios, sin embargo, es que la Biblia nunca, búscalo en toda la Biblia y no lo vas a encontrar, nunca Dios te da permiso para sentirte lástima a ti mismo. Es más, Dios no te siente lástima. Dios nunca dice, pobrecitos mis hijos. ¿Sabes por qué Dios no te siente lástima? Está como un amigo que cuando me llamó que su novia lo había dejado. Por cierto, su novia era mi prima. Y entonces me llamó y me dice él, oye, rompió conmigo tu prima. Y no sé si por ser mi prima ella esperaba que yo le reclamara o algo. Y él estaba triste y deprimido y yo riéndome y haciendo chistes y me dice, oye, te estás portando algo insensible a mi dolor. Le dije, perdona mi amigo, tengo un problema, tengo un grande problema sintiendo lástima por ti cuando pienso que te va a ir mejor. Y no era porque mi prima fuera mala, siempre no eran compatibles. Le dije, tú vas a estar bien, te va a ir mejor, no te siento lástima. Y es lo que yo siento que a veces Dios, nosotros llorando, ay, pobrecito de mí. ¿Sí? Venimos a la iglesia y ponemos esa cara fea, ¿no? Y Dios dice, perdóname, hijo, tengo problemas sintiendo lástima por ti, porque yo no te veo como víctima, te veo como victorioso. Yo soy tu creador. Yo soy tu creador, yo deposité en ti todo el potencial que posees.
Yo sé de lo que eres capaz, porque yo te formé, yo te pensé, yo establecí los propósitos para ti antes de la fundación de la tierra. Yo sé de lo que tú eres capaz, porque entregué a mi hijo por ti. Y si él es vencedor, tú serás más que vencedor. Las cosas te van a salir bien. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No te siento lástima, porque eres un victorioso. Pero cuando usted se enfoca en el pasado, no puede apreciar las oportunidades que Dios tiene preparadas para usted. Repito, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No era preguntarle su locación, era ¿por qué no estás en mi presencia? Era preguntarle ¿por qué estás prestando atención a la voz de la serpiente en vez de a mi voz? ¿Por qué no viniste corriendo conmigo después de que fallaste en vez de convertirte en un cínico? ¿Se da cuenta que la vergüenza y el cinismo nos hacen escondernos de Dios y destruyen nuestra esperanza de que algo bueno puede salir de nuestro fracaso? Pero aquí está el asunto: por más que huyas de Dios, por más que te quieras esconder, es imposible. Dios está por donde quiera. Entonces yo te animo, te doy un consejo a ti que estás huyendo de Dios. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Mejor ríndete, dice el salmista en el versículo 7 al 12 del Salmo 139. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, allí estás tú. Si habito junto, ¿cómo dice? Si habito junto, el pasado, si habito junto a los océanos más lejanos, allí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. No le huyas a Dios. No te puedes esconder. Pero deja el cinismo y deja de creer que acercarte a Dios es buscar tu propio juicio. Dios no anda buscando pretextos para condenarte. Él es amor y Él es justo, sí. Pero no anda buscando pretextos para condenarte y enviarte al infierno. Todo lo contrario, Él está buscando todos los pretextos para bendecirte. Él está buscando que tú te arrepientas, que tú te vuelvas a Él. Él te quiere bendecir. Es imposible huir de Dios, así que córrele a Dios. Otra cosa muy interesante es que Dios, que conoce todas las cosas, sabe que Adán le dice, ¿quién te dijo que estabas? Le dice Dios a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? En otras palabras, ¿por qué haría Dios una pregunta? No solamente para revelar el corazón de Adán, sino que Adán, desde el momento en que fue creado, estaba desnudo. Entonces, le dice, ¿quién te dijo? O sea, desde el inicio estabas tú desnudo y ahora me estás diciendo que estás desnudo. ¿Te das cuenta que la desnudez no era el problema con Dios? La vulnerabilidad no era el problema con Dios. El problema es ¿con quién te has desnudado? ¿Con quién te has hecho vulnerable? ¿A quién le has abierto tu corazón? Dios conoce todas las cosas de ti. No solamente no puedes huir de Él, no le puedes ocultar nada. Así que mejor confiésate. Sé vulnerable y transparente y honesto contigo mismo. A Él no tienes que impresionarlo. Él no te ama porque eres bueno. Él te ama porque Él es bueno. Y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar la naturaleza de Dios. Él sigue siendo amor. Y gracias a Dios que Él está escribiendo una historia diferente a la tuya. Él escribe una historia diferente para aquellos que corren a Él. Aunque Dios trazó las consecuencias del pecado de Adán y Eva, también hizo algo que prefiguró la venida de Jesucristo. Te das cuenta que tu pasado no necesariamente es tu futuro, sobre todo si metes a Jesús en la ecuación. Esto me lleva a punto número 3 y te voy a decir lo que Dios hizo. Punto número 3, quiero darte tres rapidito, 3 puntos de cómo vencer el cinismo. ¿Estás conmigo? Apúntalo rapidito. Número 1. Sal de la presencia de la negatividad y entra a la presencia de Dios.
Sal de la presencia de la negatividad y entra a la presencia de Dios. Repito, Dios quería revelar el corazón de Adán y le pregunta: ¿dónde estás? Pero número 2, no selles tu propio destino, deja que Dios lo haga. El cínico dice: ya nada me va a salir bien. No te condenes a ti mismo, deja que Dios selle tu destino, no lo hagas tú. Y número 3, siempre espera una oportunidad de redención. Siempre espera una oportunidad de redención. Porque mira lo que pasa. Dice Génesis 3:21: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Voy a cerrar, que pase el grupo de alabanza. El Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Qué ropa se habían hecho ellos mismos, Adán y Eva? Delantales de hojas de higuera. Entonces, ellos sellaron su propio destino en que dijeron: ya nunca vamos a demostrarnos ante Dios, vamos a huir de Él, ya no vamos a acercar a Él, ya perdimos la convivencia con Dios, así que nosotros mismos nos vamos a dar estos delantales porque ya pecamos, entramos en un pozo del cual no nos podemos salir, ya nuestros ojos fueron abiertos, ya tenemos malicia, ya no los podemos ver desnudos, entonces nos vamos a hacer delantales de hojas de higuera. Pero se dieron cuenta que no podían oírle a Dios. Y luego se dieron cuenta algo poderoso, que es lo que quiero que te lleves a casa esta tarde: que Dios tenía un mejor plan para ellos. Porque Dios, prefigurando la llegada de Jesús, les dice: hey, yo les voy a poner otra ropa diferente a la que ustedes se pusieron. Porque ustedes no van a sellar su propio destino ni la de la humanidad. Yo les voy a dar un destino, yo voy a sellar tu destino. Entonces Dios fue y mató en algún lugar, en algún momento, un animal inocente para quitarle la piel y hacerle ropa de pieles de animal a Adán y a Eva. Ahora, cuando se trata de nosotros, vengo a darte una noticia. Dios no nos dio las pieles de una cabra, de un cordero o de un carnero para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestra injusticia, para cubrir nuestro pecado. Él envió al cordero inmolado de Dios, su Hijo unigénito Jesús, a morir en la cruz del Calvario, y lo sacrificó por ti y lo sacrificó por mí. El antídoto al cinismo está en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Te digo un secreto para el cinismo. Un secreto para vencer el cinismo es: mantente con curiosidad. El curioso nunca puede ser cínico y el cínico nunca puede ser curioso, porque el curioso hace demasiadas preguntas. El cínico sella su destino. El cínico llega a conclusiones y se aferra, pero el curioso siempre está abierto a nuevas oportunidades de redención, a nuevas bendiciones, a nuevos días, a nuevos procesos, nuevas oportunidades. ¿Recuerdan cuando David viene y se da cuenta que Goliat está amenazando al ejército de Israel? Cínicos se habían vuelto los hermanos de David y todo el ejército, porque ellos decían: no podemos vencerlo, nuestro destino está sellado, vamos a perder, nos van a derrotar, nos van a matar, nadie puede con Goliat. Y de repente David escuchó el chisme que el rey andaba ofreciendo a la hija y estar exentos de impuestos y vivir en el palacio al que derrotara al gigante. Entonces, mientras todos estaban haciendo declaraciones, sellando su destino, David hace preguntas. Nunca dejes de hacer preguntas. Llega a menos conclusiones y haz más preguntas. Y David dice: ¿qué dijeron que le iban a dar al que venciera a este gigante? Y se apuntó. Tan cínicos se habían vuelto sus hermanos que cuando viene David en buena fe y voluntad, le dicen: tú nada más quieres ver el espectáculo, mire la negatividad. Finalmente se levantó un valiente y los cobardes dicen: vente, tú nada más quieres ver el espectáculo. Cínicos los tipos. Habían sellado ya su destino. Adán y Eva habían sellado ya su destino, pero Dios dice: yo tengo un plan diferente, y echó a andar el plan de redención. Y cuando Jesús está en la ecuación, cuando Jesús está de tu lado, déjame decirte cuál es una de las cosas que Jesús mejor hace. Él es experto en tornar la maldición en bendición. Él es experto en dar fuerzas al que no tiene ningunas. Él es experto en hacerte el mejor intercambio. Tú
Tú le das tu pecado y Él te da su perdón. Tú le das tu fracaso y Él te da tu gracia. Tú le das la injusticia y Él te da la misericordia. Ese es el Cristo, ese es el Salvador. Ese es el Dios que nosotros predicamos y servimos. Él es nuestra esperanza. No dejes de hacer la pregunta: ¿acaso Dios? ¿Qué si Dios puede hacer algo con este dilema? ¿Qué si Dios aún en mi fracaso se puede manifestar en gracia, en gloria y en poder y hacer algo distinto y girar, darle un giro completo a mi circunstancia? Nunca dejes de preguntar, porque nuestra esperanza está anclada en una resurrección. Quiere decir que nuestra esperanza es resistente. No se basa en una emoción, no se basa en un sentimiento. Vive dentro de una persona que derrotó la misma muerte, que nos amó profundamente y lo suficiente para ir al infierno y regresar. Esa esperanza, escúchame bien, es resistente. Esa esperanza fue a la cruz. Esa esperanza recibió los latigazos. Esa esperanza le escupieron en la cara. Esa esperanza fue crucificada. Pero esa esperanza, aunque fue enterrada en la tumba, al tercer día resucitó. La esperanza que tenemos es resistente. 1000 veces te pueden romper el corazón, 1000 veces te pueden traicionar, 1000 veces puedes sufrir pérdidas, pero la esperanza sigue viva. Y porque Él vive es que yo vivo. Y porque Él vive es que veré el mañana. Y porque Él vive puedo soñar de nuevo, puedo amar de nuevo, puedo reír de nuevo, puedo volar de nuevo, puedo cantar de nuevo. Porque rehúso ser víctima de mi pasado, rehúso volverme prisionero de mi pasado. Soy un más que vencedor por medio de aquel que me ha amado. Pablo a los Corintios: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mantente de pie. Hay una razón por qué tu parabrisas es mucho más grande que tu espejo retrovisor. Porque donde vas es mucho más grande de donde vienes. Lo que te espera es mucho más grande que lo que dejas atrás. Pero deja de mirar atrás y mira hacia adelante, hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Aquí llega el punto clave. Voy a pedir que seas valiente. Si te has vuelto cínico, no importa a qué medida, poquito mucho, te voy a pedir tu valentía, porque estás parado en un auditorio de cientos de personas. Pero te voy a pedir que hoy dejes de huir, que hoy, tú que habías cerrado tu corazón, escucha bien, estoy hablando a ti que eres divorciada o divorciado, que has dejado de creer en el amor. Estoy hablando a ti que te asociaste con un empresario que te robó y te dejó endeudado. Estoy hablando contigo que tu propia familia te dio la espalda. Estoy hablando contigo que has intentado una y otra vez y has fracasado. Estoy hablando contigo que te han engañado. Estoy hablando contigo que de niño, de niña, abusaron de ti cuando eras indefenso. Y has traído esa carga y no te deja dormir, te mete en un ciclo de ansiedad. Estoy hablando contigo en esta tarde. Yo siento aquí la presencia de Dios y siento que Él te dice: deja de huir, deja de taparte, deja de cuidarte, deja de encerrar tu corazón. Dios te dice: lo puedes abrir, pero ábrelo conmigo. Dios dice: puedes ser transparente y vulnerable, pero conmigo. Deja de escuchar las voces equivocadas, deja de escuchar las voces negativas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que tienes que tener vergüenza? ¿Quién te dijo que no hay esperanza para ti? ¿Quién te dijo que debes de encerrar tu corazón? ¿Quién te dijo que debes de enterrar tus sueños? Dios dice: ven conmigo, deja de huir el día de hoy. Si tú has caído en el cinismo, te invito al altar
y que el acercarte al altar sea un simbolismo de cómo en tu vida te estás acercando a Dios y dices: Señor, jamás huiré otra vez de tu presencia. Con todas mis cuitas, con todas mis faltas, con todos mis fracasos, siempre correré a ti. Y te digo algo, la vida te volverá a dar golpes bajos, pero después de cada golpe bajo no te escondas de Dios, no culpas a medio mundo, no culpas a Dios. Ven a Él y Él te va a dar una nueva esperanza, Él te va a dar una oportunidad para una redención. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. No importa lo que has sufrido de ayer hacia atrás, hoy hay una nueva oportunidad, una nueva misericordia. Así que mientras cantamos del amor incondicional, del amor increíble, del amor resistente, de ese amor que nos seduce, que nos busca a toda cuesta, mientras cantamos, yo te voy a invitar a pasar aquí. Y voy a invitar al grupo de oración que venga y me ayude a ministrar y a imponer manos. Yo creo el día de hoy va a haber sanidad en el altar. A veces oramos por sanidad en el cuerpo físico, pero hoy va a haber también sanidad en lo interior, en el alma, en el corazón. Dios te quiere sanar.